tardes. Como cada jueves nos encontramos aquí en nuestro programa de Adolescente 360 y como siempre vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial y colaborador habitual de nuestro programa, Carlos. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Jaime. Un placer estar aquí. Hoy tenemos unos temas interesantes de los que vamos a hablar, ¿verdad? Supongo que habrán algunas preguntas en relación a lo que es el Yo tengo, deporte, los Jaime, adolescentes. muchísimas dudas, muchísimas, porque hemos visto con las noticias de que realmente la actividad física está por los suelos en la población Así infanto-juvenil. es. Pero es que resulta que algo tenemos de estar haciendo mal, porque todas las propuestas de promoción de la salud siempre dicen que la realización de la actividad física es muy importante, que hay que llevar a cabo una vida activa, etcétera. Pero sin embargo, yo creo que nos falta saber por qué es tan importante esta actividad física y por qué los adolescentes deberían llevarla a cabo de manera habitual. ¿Cómo los podemos motivar? Bueno, yo creo que aquí habría que hablar de 4 conceptos básicos, ¿no? Si tenemos en cuenta cuáles son esos conceptos clave por los cuales se debe realizar esa actividad física, deporte, ejercicio y demás, estaríamos hablando sobre todo de que favorece y aumenta y sobre todo garantiza una autoestima y seguridad en uno mismo al realizar esa actividad física. Por supuesto, mejora el rendimiento académico en los adolescentes. Hoy en día, con toda la situación que se ha vivido de pandemia, con todo lo que se ha vivido de confinamiento, los procesos de adaptación a lo que es el bachillerato, el instituto y demás, pues esto es un factor a tener en cuenta, ¿no? Un factor clave que nos ayudaría a mejorar ese rendimiento académico. El tercero sería, pues, la prevención de muchas de las enfermedades que aparecen en la vida adulta, sobre todo enfermedades crónicas, que podemos prevenirlas, ya que el sedentarismo favorece a la aparición de determinadas enfermedades y, por lo tanto, el ejercicio físico serviría de prevención, que sería el mejor eslabón dentro de la cadena de la salud. Es decir, no es cuestión de curar, sino de prevenir. Y por último, la intensidad con que se practica el ejercicio físico puede favorecer determinados elementos dentro del propio organismo. Perfecto. Y ahora que dices que el ejercicio físico mejora la autoconfianza y el autoestima, ¿hay algún deporte que mejore estos dos aspectos más que otros o son todos igual de beneficiosos? A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando se practica deporte, hay que ver si este deporte se practica de manera individual o se practica de manera colectiva o en grupo. Si lo hacemos, digamos, dentro de lo que es el equipo, son beneficiosos. ¿Por qué? Porque el adolescente puede desarrollar una serie de habilidades, como puede ser el liderazgo, el compañerismo, la tolerancia entre sus compañeros. Por lo tanto, esto es cierto que favorece, ¿no?, para enfrentarnos posteriormente a la vida laboral, prepararnos para la sociedad en la que vamos a convivir, pero sin embargo tiene una mayor presión social y depende del adolescente, es decir, que puede ser una buena solución o una motivación para realizar el ejercicio. Sí, eso te iba también a decir, ¿no? Porque siempre se ha dicho que, ostras, el ejercicio en equipo, pues, puede promover el liderazgo, el compañerismo, ¿no? El respeto mutuo, etcétera. Pero también es verdad que con esto de la presión añadida que tú has comentado, si tenemos un adolescente o somos adolescentes que somos más bien tímidos y así, el hecho de practicar deportes en equipo donde están todos los ojos encima tuyo, ¿no? Esa camaradería un poco que hay a veces en los deportes de equipo, tal, eso puede ser beneficioso. Es decir, ¿los deportes de equipo van bien para todo el mundo? A ver, no necesariamente van bien para todo el mundo, pero sí es cierto que en personas tímidas, en personas que le cuesta la relación social, pues esto puede ayudar a favorecer, ¿no?, esa sociabilidad con otros compañeros, incluso a crear nuevas amistades que en muchas ocasiones en el propio instituto o en el propio colegio no han sido capaces de generarse. Por ejemplo, el judo y el fútbol son unos deportes que favorecen estos elementos que habíamos hablado antes, ¿no?, de insuflar esa confianza a uno mismo y al mismo tiempo poderlo compartir con los demás. Sí, sobre todo porque el fútbol tendríamos, ¿no?, esa parte de deporte en equipo, de conocer a gente, de todo esto. Y por otro lado, el judo en realidad estás tú solo, ¿no? Como que compites contigo mismo, que eso también entiendo que puede tener su parte positiva. Claro, ahí estamos hablando de que aumentan los niveles de autoconfianza, ya que al realizar un deporte por ti mismo y sobre todo de defensa, como puede ser aprender una técnica que nos puede servir en el futuro, disminuye
por un lado, esa presión social que teníamos anteriormente en los deportes de grupo, pero además la propia presión social que ya nosotros mismos nos establecemos, y se pierde, digamos, ese miedo también a no saber una técnica de defensa en un momento determinado. Entonces, claro, no solamente estamos levantando, digamos, ¿cómo te podría decir? Esa autoestima, esa autoconfianza, sino también estamos preparándonos, ¿no? Para defendernos ante una situación de agresión, una situación de conflicto y, sobre todo, también no perder, una vez que aprendamos este deporte, los límites hasta dónde podemos llegar. Pero sí es Claro, cierto ¿no? que... Además te enseña pues ese autocontrol, esa seguridad en ti mismo, en el sentido de que, ostras, si somos personas más bien tímidas y así, nos cuesta relacionarnos, pues empezar. Lo importante yo creo que es el realizar esa actividad física porque disminuye el riesgo de trastornos mentales, ¿no? Incrementa la autoestima, ya simplemente el mero hecho de hacer deporte, pero también dependiendo del tipo de actividad y en función de nuestra propia personalidad, pues saber que existen estas dos variantes creo que es muy interesante de cara a nuestros oyentes, ¿no? Eh, Hablando ahora, en este pequeño ratito que llevamos, ya hemos utilizado tres conceptos diferentes, pero que yo la verdad es que los utilizo distintamente, pero algo tienen que tener eh, de Te distinto, ¿no? escucho. A Que ver por es, dónde vienes esta vez. a ver, hablamos de ejercicio físico, hablamos de actividad física y hablamos de deporte. Pero Sí. realmente, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? Sí, a ver, las tres cosas son cosas diferentes, ¿no? A pesar de que van enfocadas a veces con un mismo objetivo y tienen muchas cosas en común, pero realmente son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de actividad física, estaríamos hablando de cualquier movimiento corporal que realizamos. Por ejemplo, el pasear, el sentarnos, el levantarnos, el ir a coger una silla y ponerla en otro sitio. Eso es una actividad física. Si ya vamos a hablar de ejercicio físico, ya estaríamos hablando de una actividad que está planificada, estructurada, pero además es repetitiva y que busca un objetivo claro. Es decir, busca una meta. Estás haciendo un ejercicio. Voy al gym porque me quiero poner fuerte. Ese ejemplo te iba a poner yo justo. Entonces, eso es ejercicio físico. Y ya cuando hablamos de deporte, estaríamos hablando de un ejercicio físico donde se compite. Ya llegamos a obtener un premio, ya luchamos por algo concreto, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia de los tres elementos. Realmente cuando nosotros lanzamos el mensaje de que el movimiento es importante, etcétera, en el público adolescente tendríamos que hablar más de ese ejercicio físico, no tanto la actividad única y exclusivamente. A ver, ¿no? la actividad física, sí es cierto que si la estimulamos y se hace bien, por ejemplo, si caminamos 1 hora, estaríamos haciendo una actividad física importante. Otra cosa es que caminemos del ordenador a la mesa de la comida, comemos y nos volvemos a sentar en el ordenador. Y después al Ahí la sofá. actividad es pobre y luego el Exacto. sofá, que es lo que se está haciendo habitualmente dentro de la adolescencia. Pero si queremos un poco desarrollar esa capacidad de hábito, esa capacidad de meta, de lograr un objetivo concreto, pues el ejercicio físico sería, digamos, lo adecuado. Porque además, también dentro del ejercicio físico, al tener que ir, por ejemplo, a un gimnasio donde te relacionas con otras personas, te estimula al ver la respuesta que han obtenido otras personas realizando la misma actividad que tú estás haciendo, también es un estímulo. Aunque a veces, sí es cierto, y esto la mayoría de los adolescentes lo suelen plantear, ir solo al gimnasio a veces no acompaña a estimular esa necesidad de tener que hacer deporte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, bueno, o ejercicio físico. Pues si estamos hablando de concepto, vamos a hablar de ejercicio físico. Entonces, muchas veces los adolescentes buscan una compañía y esa compañía, es decir, en parejas o en grupos, estimula a que sí se realice ese ejercicio físico que es importante y que luego además ganan mucho en autoestima y luego también ganan en una situación de confianza ante la sociedad, incluso ante el propio colegio, ¿no? Porque muchas veces hay esa perspectiva de su propio cuerpo, ¿no? Que no me gusta, no lo quiero ver, no me gusta la cara, no me gusta el cuerpo, me sobran elementos, ¿no? Sí, esto Me es un gusta clásico grasa que y demás. muchas veces Entonces, nos pero tampoco encontramos. quieren ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tienen ese complejo, no quieren ir solos. Entonces, si logramos que esto se convierta en un hábito, en una
en un hábito saludable y además yo creo que sería básico, ¿no? La práctica del ejercicio físico, conseguiríamos que muchas de las patologías que se están viendo hoy dentro del mundo de la adolescencia se hubiese disminuido. Wow, pues tendríamos que hacer algo para que Hay que hacerlo. los números vayan mejorando. Hay que hacerlo. Después también, una de las preguntas muy frecuentes que a veces incluso me encuentro en consulta, ahora que hablabas de esto de que yo voy al gym porque quiero ponerme fuerte, es la intensidad del ejercicio, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que estoy realizando un ejercicio con suficiente intensidad para que yo note un beneficio extra? Porque yo puedo salir a caminar o puedo salir a correr, ¿no? Pero en realidad yo ya cojo, voy al gimnasio, me pongo la cinta, empiezo a correr 20 minutos, pero yo ya no me canso. ¿Eso cuenta? Es decir, ¿cómo sé cuánto esfuerzo tengo que poner? A ver, hay una forma muy fácil de saberlo. No necesitamos ningún instrumento de medición ni ninguna aplicación sofisticada. No, solamente cuenta. sabiendo el test del habla. ¿El test del habla? El test del habla. Solamente con saber cómo somos capaces, a medida que va pasando la actividad física, de cómo nos comportamos, cómo somos capaces de mantener o no mantener una conversación, de jadear o no de jadear, pues podemos obtener en un momento determinado, digamos, una evaluación de cuál es la calidad, la intensidad del ejercicio que estamos realizando. Es decir, una intensidad leve, estaríamos hablando que podemos ser capaces de estar realizando un ejercicio, pero podemos incluso cantar. Podemos mantener una conversación mientras estamos llevando a cabo la actividad. Es decir, vamos andando por la calle, vamos hablando tranquilamente, eso sería una intensidad leve. Incluso Muy vamos bien. cantando, aunque vamos caminando mucho tiempo, pero es una intensidad leve. Ahora, si vamos a una moderada, si estamos realizando ya una actividad un poquito más intensa, más moderada, más aplicada, estaríamos hablando de que sí, seríamos capaces de mantener una conversación, pero con cierta dificultad. Ya nos cuesta, ¿no? Porque vamos respirando cada vez mayor, la pulsación se va aumentando, entonces ya nos cuesta mantener esa conversación en un hilo establecido, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de una intensidad moderada. De que empiezas a estar ahí haciendo footing, ¿no? Y vas con un compañero o una compañera y vas hablando y dices, ay, ¿no? Que me canso. O incluso el simple hecho de poder bailar en una pista de una discoteca. A medida, si hacemos un baile muy moderado, mayor que lo que habitualmente realizamos, a veces nos cuesta mantener la conversación con la persona con la que estamos bailando. Luego, una intensidad ya más vigorosa, pues realmente ya nos costaría mantener una conversación y empezamos un poco a jadear, a quedarnos sin aliento, incluso la conversación ya cuesta, ¿no? Entonces ya estamos diciendo que la intensidad es totalmente vigorosa. Que dices, ya estoy echando el hígado por la boca, no puedo más. Sí, ya más. estamos practicando Cuando prácticamente ya estás un deporte. Entrenando, efectivamente, ¿no? El entreno de baloncesto que te ponen ahí a dar vueltas como un ventilador o como un hámster en la rueda alrededor de la pista. Correcto. Como puedes ver, es muy fácil incluso evaluar cuál es la intensidad con la que nosotros hacemos ejercicio sin llevar el móvil encima, porque así es una forma también de liberarnos del móvil. De desconectar, efectivamente, eso es una gran idea y además que es algo súper sencillo para saber realmente si la actividad física que estamos llevando a cabo pues realmente nos sirve o no nos sirve para ir mejorando, ¿no? Cada vez más nuestro rendimiento. Perfecto. Y para aquellos jóvenes que, a ver, como a mí en su día, yo recuerdo mi adolescencia, yo era de que no me gustaba moverme, ¿no? Era más de los del judo, tal vez. ¿Qué les dirías para realmente motivarlos a que busquen esa actividad que realmente les guste? O a los padres que nos puedan estar escuchando. Bueno, yo lo primero que les explicaría, por ejemplo, a los padres, incluso al propio adolescente, es que ellos se encuentran en una etapa, atraviesan una etapa donde hay muchos cambios, hay muchas necesidades de conocer muchos elementos que forman parte de esa etapa de tránsito, ¿no? Donde están madurando psicológicamente, donde están buscando su propia personalidad, donde están buscando cuál es la manera de integrarse socialmente, están descubriendo nuevos amigos, están descubriendo las actividades más en grupo, le dan mucho más valor, más importancia, se incorporan a una sociedad que es muy exigente cada día. Entonces, si volvemos al inicio de cuando estábamos hablando, a esos puntos clave que estábamos hablando, ya por un lado estaríamos aumentando mucho la autoestima y la autoconfianza y seguridad en uno mismo. Esto a veces mejoraría, y más con los números estadísticos que tenemos hoy en día, con el tema, por ejemplo, del bullying o el ciberbullying, pues si ganamos en confianza, disminuiríamos esa intensidad
que está pasando hoy en día de los grandes efectos que está produciendo en estas personas, ¿no? Pero precisamente porque tienen una baja autoestima, porque tienen poca confianza en sí mismos. Entonces, esto sería un elemento a trabajar. Por lo tanto, muchos de los nenes o adolescentes o jóvenes que están sufriendo bullying, una manera de luchar contra ello sería ganando lo que habíamos dicho, autoestima y seguridad. Y el deporte, el ejercicio físico, le favorecería a obtenerlo. Eso es lo primero. Por lo tanto, el mensaje va dirigido tanto a los padres como a los hijos. El rendimiento académico. Hoy en día los padres están desesperados, muchos de ellos, porque el niño no quiere ir al colegio, el adolescente está produciéndose, como decimos, las escapadas del instituto porque no le gusta, no entiende las matemáticas, por ejemplo, que son unas de las que más coinciden casi todos los adolescentes. La mayoría de los adolescentes que tenemos, y te puedo asegurar que tenemos muchos, casi todos coinciden en las mismas asignaturas. Es decir, tenemos 6 asignaturas por goleadas que son las que realmente les traen más problema, ¿no? Como puede ser, en primer lugar, la matemática. La matemática hoy en día es el principal problema de los adolescentes. Luego tendríamos el inglés, tan importante en la vida profesional. Básico. Y eso a la que vas creciendo y sales de la universidad y entras en el mundo laboral, dices, ostras... Tenía que haber aprendido inglés. Tengo que darle caña, sí. Tercero, el catalán. Es uno de los problemas que también están teniendo. El español, el castellano, es el cuarto. Luego tenemos ciencias y por último sociales. Por lo tanto, estos serían los grupos donde mayor dificultad hay y por ese número, ¿no? Casi todos coinciden en lo mismo. Básicamente acaban siendo todas las asignaturas, pero yo creo que también ahí deberíamos de reflexionar si es el propio sistema educativo el que está bien planteado, ¿no? Ahí está. Ahí está el problema. Pero también, muchas veces, el no entender lo que se está diciendo o se está aprendiendo en estas materias es precisamente porque tenemos inseguridades, tenemos miedo, tenemos baja autoestima, no nos permite hacer las preguntas de las dudas que tenemos a los profesores, nos vamos con esas dudas se van cada vez incrementando, se va haciendo una pelota grande y no, obviamente... No quiero preguntar por miedo a parecer tonto, de que se rían, o porque se rían de mí. Que se rían de mí. Ahí está. Luego, un motivo claro, la prevención de enfermedades. Practicando deporte estamos previniendo la obesidad, que también es muy, pero muy frecuente y tú lo tendrás que saber mejor que yo. Eso lo veo. Por lo tanto, la obesidad y el sobrepeso favorecería que realizando deporte disminuya, obviamente. Sí, sobre todo trabajando desde el punto de prevención, que es lo que estabas hablando, que sobre todo es lo más importante, sobre todo en este tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Ostras, y bueno. Y también estimular a los padres a que también deberían ir al gym a que con también sus hijos. Realicen actividad física. Eso es un gran qué, porque sí, siempre decimos, no, es que te tienes que mover, pero realmente... Nos damos ejemplo. Esos ejemplos que son los padres, ¿no? Durante esta etapa, precisamente, es que llegan de trabajar y, me pongo al sofá porque estoy cansado, o llega el fin de semana y me siento porque estoy cansado y también, es un estrés y también porque mental, claro. Somos los ejemplos de que los niños, los adolescentes y los jóvenes utilicen también las pantallas como refugio. ¿Por qué? Porque el padre llega y está con el móvil que no lo suelta. Y cuando se viene a relajar, se sienta en el sofá a ver la tele o a ver una serie, a ver Netflix o a ver cualquier otra cosa. Desconectar. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a nuestros hijos? Eso es un gran qué y una gran reflexión. Yo creo que eso deberíamos verlo en otro programa. Ya lo veremos en otro programa de manera a fondo y con algún también especialista que nos dé su punto de vista. Sí. Yo creo que ahora nos queda un tema importante, ¿no? La revolución de la nutrición en la adolescencia enfocada en el deporte, ¿no? Y tendríamos unas cuantas preguntas que hacerte, dispara, las más claro frecuentes, con relación a alimentación, deporte, adolescentes. ¿Qué te parece? Esto es un poco lo que me suelo encontrar muchísimo en consulta, que la mayoría de veces me preguntan, ¿no? Así que dispara, Jaime, cuando quieras. Muy bien, pues una vez que comemos, que nos saciamos a gusto, ¿cuánto rato deberíamos esperar para podernos a realizar, yo diría más que actividad física, deporte? Más deporte, bien. A ver, realmente para mejorar el rendimiento y evitar que haya bajones, ¿no? Y lesiones, etcétera, dolores de barriga, gases, reflujo, ¿no? Algunas incomodidades, pues lo ideal sería siempre comer unas 2 horas antes
de realizar cualquier tipo de actividad física intensa, como puede ser ese ejercicio que tú comentas, ¿no? Ese deporte en concreto. Ahora bien, si la actividad es más moderada, pues realmente podríamos comer algo más ligero, tipo una pieza de fruta, un snack, un pequeño bocadillo, pues media horita antes, una horita antes, ya sería suficiente. Interesante. ¿Y tenemos alguna recomendación que hagas concretamente de qué alimentos podríamos... Pues mira, depende de la actividad física o del deporte que se vaya a realizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de un bocadillo pequeño, unas tostadas con jamón o incluso un pequeño lácteo con cereales de avena y una pieza de fruta, pues esto en realidad lo podemos utilizar para cualquier tipo de actividad, incluso las actividades de agua, waterpolo, natación, etcétera. Pero siempre y cuando, pues, tratando de entrar al agua, pues poco a poco para que no haya esos cortes de digestión. Si necesito un chute de energía muy rápido porque necesito hacer una actividad que requiere de un impacto muy grande, como pueden ser, por ejemplo, el atletismo, pues sería interesante antes del ejercicio beber un zumo, por ejemplo, de frutas, ¿no? Un zumo de naranja o algo así. ¿Por qué? Porque de repente voy a tener mucho azúcar en la sangre que me va a permitir que entre energía de manera rápida a las células y por lo tanto me va a permitir que haga ese puntito extra tenga ese puntito extra de energía para poder superar en ese rendimiento. Muy bien. Espero que nuestros oyentes estén tomando nota de esta información que creo que es importante. Y bueno, ya que estamos hablando de comer, también hay que beber. Entonces, ¿qué y cuánto debemos de beber antes de la práctica de la actividad física? Pues mira, en realidad si miramos las guías y las recomendaciones siempre está el típico de beber los 2 litros de agua al día como mínimo, ¿no? Pero realmente las recomendaciones es que la persona, el adolescente en concreto, pues vaya bebiendo agua durante el transcurso de la actividad física en función de la sed que tenga. No hay tanto una cantidad determinada que haya que reponer. A no ser que estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, hago una ultra trail o algo, no sé, una carrera o un maratón, ¿no? En el que puedo perder tranquilamente 1 kilo, 1,5 kilos de líquidos, entonces ahí sí que tengo que reponer líquidos pues a base de bebidas isotónicas o a base de distintas estrategias para realmente rehidratarme. ¿Sí? Pero la mayoría de actividad física que podemos realizar, que son actividades tipo ir al gimnasio, hacer baloncesto, judo, cualquier otra actividad, pues Y no. durante la actividad, ¿qué podemos comer y beber? ¿O qué debemos comer y Pues beber? eso depende mucho de la intensidad, ya te digo, y sobre todo de la duración de la actividad física. Habitualmente suelen ser entrenos de no más de 45 minutos 50, entonces no es tanto tiempo como para tener que parar y comer algo, ¿no? Sin embargo, si estamos, por ejemplo, pues corriendo un maratón o corriendo un ultra trail o corriendo pues una Spartan Race o lo que sea, es decir, hacemos una actividad durante mucho tiempo, horas, pues entonces sí que hay puntos de habituallamiento en el que es interesante ir reponiendo y ir comiendo sobre todo alimentos que sean fáciles de digerir pero que nos aporten energía. Como por ejemplo, Por ejemplo, pueden ser pues unas pequeñas bolitas de arroz que a veces se lleva mucho. Pues hay unos geles de carbohidratos que se le llaman, ¿no? Que te permiten irtelos tomando y poco a poco que se vayan deshaciendo en la boca y vayan introduciendo y yendo al estómago. Porque si no, si nosotros estamos corriendo y de repente llegamos a un punto de avituallamiento, comemos algo que tenga mucha fibra, como por ejemplo pues un puñado de pasas, ¿no? O un zumo de frutas, y nos lo bebemos muy rápido porque tenemos mucha sed, podemos tener un dolor de barriga del copón. ¿Por qué? ¿y fruta? Fruta no sería lo ideal, precisamente, sobre todo si vamos corriendo, etcétera. ¿Por qué? Porque es difícil, porque tiene mucha fibra, me puede dar gases, me puede dar mucha incomodidad mientras realizo la actividad física. Es decir, se recomienda entonces mucho más un poquito de carbohidratos ya preparados para dicha actividad y digamos el consumo de bebidas como puede ser agua o bebidas isotónicas. Sobre todo más el consumo de agua. El consumo de bebidas isotónicas sí que es verdad que está muy extendido, pero como decía, siempre depende más de la duración de la actividad física. Es decir, para un entreno de un chaval o una chica que realiza baloncesto o que voy a una clase de spinning, no hace falta beber bebidas isotónicas. ¿Por qué? Porque tienen muchos azúcares, también nos añaden calorías y tampoco nos va a hidratar mucho más. Sin embargo, si estamos hablando de un maratón, si estamos hablando de un ultra trail, si estamos hablando de hacer kilómetros y kilómetros en bicicleta, pues a lo mejor sí que puede
resultar interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de tener sales minerales, la bebida, tener distintos tipos de azúcares, hace que a nivel intestinal el agua se absorba mucho mejor, que no si la absorbemos, que si bebemos solo agua solamente. Pero para la mayoría de los casos es beber agua en función de la sed que tenga cada uno. Muy bien, interesante. Bueno, ya hemos hablado antes, cuándo tenemos que descansar, después de descansar, cuándo nos tenemos que incorporar a hacer la actividad física, qué alimentos debemos comer, qué bebidas debemos de consumir durante la práctica y después. ¿Qué pasa después que terminamos la actividad física? Pues después también, claro, pues tenemos que ver en función... Todo depende, Jaime, como ya estoy repitiéndome aquí también un poco más que el ajo, en función del tipo de actividad y en función de la intensidad, ¿no? Porque sí que es cierto que después de hacer un ejercicio, por ejemplo, muy extenuante, pues la principal sensación que tenemos es que precisamente no tenemos hambre, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que darle, pues a lo mejor una pequeña colación a base sobre todo de alimentos ricos en carbohidratos, como puede ser un plato de pasta, un plato de arroz, etcétera, algo que sea fácil de digerir y que nosotros ya sepamos que nos sienta bien. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues bueno, la digestión será mucho más liviana, mucho más ligera y podremos ir recuperando y rellenando esos depósitos de glucógeno, que el glucógeno es las reservas de carbohidrato que tienen nuestros músculos, para realmente pues asegurar una buena recuperación. ¿Y bebida? De bebida, agua igual. De bebida, agua siempre como opción principal, efectivamente. Esa ¿Y a los que no les gusta beber mucha agua, Carlos? La recomendación. A los que no les gusta beber agua, yo siempre digo, a ver, una cosa es que sí, que todo el mundo recomienda el agua, pero que no me gusta. Bueno, pues tenemos otras opciones que pueden no ser lo mejor del mundo, pero de vez en cuando a nivel puntual para socializar o lo que sea, pues un refresco sin azúcares añadidos o lo que sea, o no, o incluso ahora mismo hay saborizantes que tampoco tienen muchos edulcorantes ni nada, que nos pueden ser pues muy útiles precisamente para romper esa neutralidad del agua, porque es verdad que hay mucha gente que no le gusta el agua, que el hecho de que sea tan neutra no le genera ningún tipo de satisfacción. Entonces no beben agua. Entonces, claro, eso también es un riesgo. Corremos riesgo de deshidratación, de algún mareo, de algún... ¿no? Entonces, pues simplemente el hecho de añadir ese sobre de saborizante a manzana, a fresa, a frutos rojos, a lo que sea, pues oye, ya te permite beber, o incluso pueden ser, por ejemplo, las infusiones, o un té helado, o un té, ¿no? Con un chorrito de limón. Simplemente el hecho de romper la neutralidad del agua ya ayuda a que la persona se pueda hidratar mejor. Y estos comentarios que nos has hecho de tanto el consumo de alimentos como de líquidos, ¿son tan válidos para los adolescentes como para los padres que estamos estimulando que acompañen a esos adolescentes a la práctica de, por ejemplo, el ejercicio físico en el gimnasio o incluso a la práctica del deporte? Sí, en realidad cuando nosotros estamos comiendo, lo que estamos haciendo es favorecer la recuperación del tejido que ha podido ser dañado durante la práctica de la actividad física, ¿no? Entonces, claro, por eso hablábamos mucho de la intensidad. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el gimnasio, que es algo que entre los adolescentes está pues en auge, ¿no? Porque buscan esa mejora de bueno, ese cambio físico. Su imagen corporal. Su imagen corporal, efectivamente. Pues algo muy importante en esto es siempre ir incrementando la intensidad del ejercicio poco a poco, es decir, cuando digo intensidad es cada vez ir levantando más peso de manera progresiva, siempre y cuando no perdamos la técnica, ¿de acuerdo? Y hacer un movimiento de gran rotación, es decir, hacer un movimiento completo, no quedarnos a medias porque el peso pesa demasiado. Y después asegurar sobre todo los requerimientos de proteína. Ingerir proteína y una pequeña parte de carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato lo que hará será reponer precisamente esos depósitos de energía que tiene el músculo. Y la proteína lo que hará será reparar las roturas de las fibras musculares y hará que ¡pum!, esa fibra crezca un poquito más. Entonces, con paciencia y tesón, cada vez vamos a ir levantando, podremos levantar cada vez más peso, por lo tanto, cada vez iremos rompiendo más fibras musculares que iremos reparando por la ingesta de proteína posterior y entonces cada vez mi bíceps irá creciendo más. ¿Me explico? Pero hay que es una información importante paciente de cara a los adolescentes, ¿no?
que muchas veces están haciendo ejercicio pero no saben realmente por qué consumen la proteína, ¿no? Sí, y además también algo que me encuentro mucho en consulta, Jaime, es que, claro, como yo hago deporte y me muevo mucho, como lo que me da la gana, ¿no? Y como muchos alimentos ultraprocesados, etcétera. Y realmente eso a veces puede ser Que un no son error, buenos, ¿no? que no son buenos precisamente porque eh, pues una de las cosas que no nos ayudan es que generan ese punto de inflamación y no nos ayudan a recuperarnos de manera tan óptima como si lo hiciéramos con alimentos reales, que se le llaman alimentos que no han sido procesados, alimentos naturales. Muy bien, me parece interesante. Y bueno, ya que te tenemos aquí, Carlos, vamos a aprovechar algo importante. A ver, Con el trabajo que hay, el poco horario que tenemos y a veces se nos dificulta mantener una rutina de ir al gimnasio cada día, pues muchas veces cuando vamos y dejamos de ir al gimnasio, aparecen las agujetas, los calambres. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? O una vez que ya lo tenemos, para recuperarnos. pues mira, realmente de esto se ha hablado mucho, ¿no? Que si beber agua con azúcar, que si un poco bueno, no sé, cualquier remedio de la abuela, ¿no? Pero la realidad es que no existe nada que tenga suficiente base científica como para realmente decir, mira, tómate esto, que no disminuirá o que no tendrás tantas agujetas. Al final, las agujetas o esos calambres se producen debido a esas roturas de fibras musculares, ¿no? Es que están ahí dañadas. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente, si hace tiempo que no realizamos actividad física, empezar con pequeña intensidad, es decir, no darlo todo, y para que esas roturas pues no sean tan intensas, ¿no? Y no tengamos luego esos dolores o no, luego no vayamos a hacer piernas al gimnasio y no podamos caminar. Yo que pensaba que me ibas a dar un producto milagroso Yo para eso. aquí me encantaría, Jaime, pero esta vez ya sabes que medicina y nutrición no es una ciencia exacta y que estas cosas pocas hay, pocas hay. Muy bien. Y es cierto, ya que estamos tocando el tema de esta recuperación de calambres, mucha gente toma a veces pues creatina o cualquier otro elemento que o aminoácidos naturales, ¿no? Que dicen que ayudan a reponer. ¿Es cierto? Pues mira, de esto realmente, en cuanto a este tipo de ayudas y suplementos, para hablar con propiedad se les llaman ayudas ergogénicas, que lo que se busca es como una mejora en el rendimiento de la actividad física, ¿no? De todos los suplementos que hay, y voy a nombrar los tres más frecuentes, que por un lado tenemos la proteína típica clásica de los batidos, ¿no? Que se llama whey protein. Tenemos la L-carnitina, que se vende como un quemador de grasa, y tenemos la creatina. Bien, de todos estos suplementos, que son los que podríamos decir que son más frecuentes, son los BCAAs, que serían los aminoácidos ramificados, los que más útiles son, por así decirlo, son los batidos de proteína isolada, que eso quiere decir que la proteína ya viene predigerida y por lo tanto se absorbe mucho mejor en el intestino y no da tanto problema a nivel digestivo, etcétera. Esto sí nos puede ayudar a cubrir nuestros requerimientos de proteína. Y por otro lado, la creatina. La creatina lo que hace, Jaime, es precisamente reponer esos microdepósitos de energía de alta intensidad. Es decir, para que nuestro cuerpo pueda generar un esfuerzo, necesita energía. Y esa energía nuestro cuerpo lo tiene en forma de una molécula que se llama ATP. Y para explicarlo de manera muy fácil es, nosotros de manera normal en descanso tenemos una determinada cantidad de moléculas de ATP, ¿vale? Ponle 3 o 4. Y yo con esas 3 o 4 puedo coger 20 kilos y hacer 3 veces bíceps, porque ya no puedo más. ¿Sabes? Esa fatiga de que intentas levantar peso y dices, ay, no puedo más. Pues ahí ya he llegado a la fatiga muscular. La creatina lo que hace es tratar de incrementar esas cantidades de moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque yo la próxima vez que voy a hacer ejercicio, en lugar de hacer subir 20 kilos con el brazo y hacer 3 repeticiones, pues podré hacer 5, por ejemplo. Entonces podré llegar a esa fatiga muscular pues más tarde, ¿no? Por lo tanto, haré que el músculo trabaje más. Y esa, la verdad es que se ha demostrado que es segura y es la que tiene más evidencia científica. Y que funciona y que La, pues, la L-carnitina, el quemagrasa por excelencia que le llama a la gente. Eso, el quemagrasa, la verdad es que sería fantástico que funcionara, Jaime, pero la realidad es que no funciona. La L-carnitina siempre se ha vendido como un quemagrasa porque
es una proteína que lo que hace es favorecer la entrada de grasa a la mitocondria, que es el órgano de la célula donde se quema la grasa. Por lo tanto, chicos, biología sirve para algo en realidad. Cuando estudiáis la célula, la mitocondria tiene su función. Y realmente siempre se ha dicho pues, ostras, pues que podía ayudar a esa quema de grasa, pero realmente en cuanto a los estudios que hay, pues la efectividad no acaba de ser la mejor. Por lo tanto, yo no es una ayuda que haga. Lo que sí que puede, o que recomiende, mejor dicho. Lo que sí que puede venir bien para estimular ese punto de quema de grasa puede ser puntitos pequeños de cafeína, por ejemplo, ¿no? Cafeína en ayunas, que es estimulante, pero ayuda a la lipólisis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ayuda al cuerpo a movilizar las grasas. Pero bueno, eso ya es otro... Pero bueno, que en los adolescentes, adolescentes... si los ayudamos ya con la cafeína, luego resulta que empezamos a fumar. Exacto. Y no. Mejor lo dejamos en una dieta saludable y en una buena actividad física. Pero bueno, tomándose ese cafetito, ese té, ¿no? Con simplemente estas bebidas, pues ya también es más que suficiente. No hace falta rizar el rizo. Y bueno, ya que estamos hablando de rendimiento, de mejorar, de quemar grasas, nuestros adolescentes entran con mucha fuerza a veces y de la misma manera que entran se van a hacer actividad física. Y una de las cosas que luego les echa hacia detrás, aparte de las agujetas, que a veces no son capaces de superarla, es cómo pueden evitar las lesiones y, por otro lado, cómo pueden mejorar ese rendimiento que ya has hablado, obviamente, con la creatina, pero que tampoco es lo recomendable para nuestros adolescentes. ¿Cómo podríamos ayudarles? Pues la base es, primero de todo, antes que la creatina, antes que la whey protein, antes que cualquier tipo de suplemento, es asegurar una alimentación saludable. Muy bien. Esa es la base. Y en función del tipo de actividad física que hagamos, pues tendremos que consumir más hidratos de carbono para obtener esa energía de los alimentos, ¿no? Siempre con la proteína. Sí, pero la base para evitar lesiones, la base para tener una buena recuperación post ejercicio, la base para rendir bien en el ejercicio físico es que nuestro cómputo total de la alimentación sea saludable, siga las recomendaciones de ese plato saludable del que tanto hemos hablado muchas veces, ¿no? En el que la mitad del plato tienen que ser verduras, después hay que comer pues esos hidratos de carbono y después tiene que estar acompañada la proteína, que puede ser carne, pescado o huevos. Y de hidratos de carbono pues tenemos la pasta, el arroz, la patata, el boniato, la yuca, que cada vez se va también introduciendo más, la quinoa, las legumbres, etc. Eso es lo que primordialmente nos va a proteger delante de esas lesiones, etcétera. ¿Por qué? Porque tendremos todos los nutrientes a nuestra disposición para regenerar aquel posible daño que se dé durante la actividad física. Si yo llevo una alimentación desequilibrada, llena de alimentos ultraprocesados, etcétera, pues hay muchos nutrientes que no estoy ingiriendo. Por lo tanto, luego la recuperación no va a ser tan buena. Muy bien. Oye, ¿y tenemos, Carlos, algún sitio, Instagram o algún sitio donde puedan nuestros oyentes buscar información, estímulos, mensajes directos que le puedan llegar? Pues mira, yo recomendaría que sigan nuestras redes sociales, que es @adolescent360, @adolescent360 en Facebook, Instagram y Twitter. Sobre todo en Instagram estamos empezando ya a colgar mucha información que vamos hablando de programa a programa, pero también damos muchos tips sobre pues alimentación en el deporte en la adolescencia, sobre salud mental, sobre también alimentos ultraprocesados, por qué debemos de dejar de consumirlos o por qué deberíamos reducir su consumo, etcétera. O sea que yo es algo que los animo mucho a que nos sigan @adolescent360. Y si tuvieran alguna duda, Carlos, ¿te podrían hacer llegar algún mensaje a algún sitio? Por supuesto que sí. Tenemos adolescent360@gmail.com, donde nos pueden escribir un mail, y también a través de un mensaje privado de Instagram, sin ningún problema. Aquí estaremos un servidor detrás para contestar las dudas que surjan. O incluso propuestas, Jaime, que ellos quieran hablar de cosas, ¿no? Y que dicen, ostras, pues he escuchado el programa de Adolescent360 y me ha surgido esta duda y me gustaría plantearlo para que hablaran. Pues esto sería fabuloso.
Hombre, nuestro principal objetivo son los adolescentes y sus padres. Por lo tanto, todo lo que necesiten, sea una inquietud, sea un tema a los que quieran llegar, nosotros encantados de poder dar solución. Y a medida que vaya pasando nuestro programa, irán incorporándose nuevos especialistas con los que también iremos hablando de diferentes temas y aportaremos nueva información que esperamos que sea del agrado de nuestros adolescentes y nuestros oyentes. Bueno, Carlos, lamentablemente se nos ha hecho corto como cada jueves nuestro programa. La verdad Y es que bueno, pasa hemos llegado, rápido, ¿eh? o sea que sí, y hemos llegado al final. Invitamos a nuestros oyentes y a nuestros padres y adolescentes a que continúen en las redes sociales y continúen también Y cada que nos jueves con sigan, nosotros. efectivamente, en @adolescent360. Pues nada, nos despedimos y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Gracias. jueves, gracias.